días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cuándo nos ves? ¿Nos podrías contar cuándo nos ves? Ya que estamos, mandás un mensajito y nos decís, los veo a la tarde, a la mañana, a la siesta, mientras me tomo el mate. Aquí estamos nuevamente con este nuevo programa de Nido de Loras. Han sucedido las elecciones PASO a nivel nacional y, por supuesto, tenemos el análisis de nuestro compañero Claudio Rolón. Muy buenas noches, Rolón. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Lourdes? ¿Cómo le va, Nancy? Buenas noches para todo el equipo, para todos los que están del otro lado. Y bueno, contento de autorreferenciarme como analista político. Muy bien. Pero por ahí recibí algunas críticas, entonces le dedico los 2 segundos de fama que necesita. Claro. Pero un besito. Pasaron las PASO, algo que nosotros veníamos charlando, Lourdes. Exacto. Que veníamos analizando, que podía pasar desde el principio de año, desde que empezamos el programa y analizar. En la calle se sentía este rum rum, ¿no? De que podía ser Milei el candidato más votado. No sé si con estos números, no sé si con esta diferencia, pero algo que se previa. Bueno, si querés hablamos primero de números y después analizamos un poco lo que tiene que ver con estos números, ¿no? De la realidad de que estamos atravesando en Argentina, qué fue el detonante, porque recordamos en el último programa que habíamos hablado de lo que había caído Milei, ¿no? En cuanto a las encuestas. Y a la participación pública también, y a la ¿no? participación Lo habían pública. bajado de todos los programas que solía frecuentar. Claudio, pero esas encuestas no se habrán equivocado. Porque muchos se fallaron. Le vienen pifiando hace varias elecciones. Creo que las encuestas vienen fallando igual en las presidenciales. Pero más allá de eso se sentía, ¿no? En la calle, digo, uno que tiene termómetro todos los días, ese boom que había sido Milei a principio de año se fue como apagando, digamos, y sonaban otros nombres. Yo sí creo que hubo detonantes en los últimos días que hicieron que la gente fuera a las urnas a votar por Milei. Que creo que el estado de ánimo, o por lo menos la percepción que teníamos del electorado hace 4 días atrás del domingo era: me quedo en mi casa y no voy a votar, pago la multa y listo, no tenía ganas de votar. Distinto a lo que pasó el domingo. Si bien el porcentaje de votantes puede sorprendernos o no y puede parecernos bajo o no, yo creo que iba a ser mucho más bajo todavía, porque realmente en la calle el desinterés de la gente, por lo menos, yo hablaba, no sé, de cada 10 personas, 8 te decían no te van a ir a votar. No voy a ir. ¿Qué voy a ir? Me voy a quedar en mi casa, voy a ver qué hago, y demás. Y uno después veía que la gente se volcaba a votar. Sí. Y más teniendo en cuenta que en esta elección particular, y hablando un poco más de lo regional, o en la provincia de Santa Fe, o en la ciudad de Recreo, no es como una elección local donde a mucha gente se la carrea para ir a votar. No, todo lo Acá la contrario. gente fue por decisión propia, se tomó el colectivo, se tomó un remis, o fue caminando, fue con su vehículo particular. Digo, tuvo esa diferencia. O sea, la gente que fue a votar fue porque tenía ganas de ir a votar. Y no hubo tampoco militancia, digamos, a No se nivel notó. local, por lo menos en Recreo, en Santa Fe, muy poca. Hubo muy poca militancia de los candidatos a presidente. Toda la cartelería o el marketing que hubo dentro de todas las rutas de la provincia de Santa Fe, eso vino de trabajo a nivel nacional. Exacto. No fue volcado el trabajo a nivel local de los dirigentes partidarios a nivel local o provincial. Todo eso se logró con el equipo técnico nacional que recorría las rutas y colocaba toda la cartelería, ¿no? Exacto. Bueno, ¿Cómo fue A ver entonces? los números. en 16 de 24 provincias logró imponerse Milei, que quiero decirles algo, yo no le sé el nombre. Javier. Javier Milei. Javier Bueno, Milei. nunca me acuerdo, porque como todos le dicen Milei y el León Milei, nunca Claro. me acuerdo el nombre de Milei. Bueno, en 16 de 24 provincias, que no es poco. No, la verdad que no. No es poco. Por no tener armada ninguna estructura en ninguna, es un Es montón. la imagen de él. Y Es la teniendo imagen en cuenta algunos puntos claves que, por ejemplo, donde presentó candidato en la mayoría de las provincias le fue muy mal. Claro. Fueron pésimas elecciones las de sus candidatos. E inclusive poniendo esta restricción, como en la provincia de Santa Fe, que no utilicen su imagen, que no utilicen el nombre de Milei para la campaña, aún siendo La Libertad Avanza. Digo, claramente los votos, la gente votó a Milei como figura política de presidencial. Exacto. No al partido en sí, ni significa nada el partido, ¿no? Ni este lema de La Libertad Avanza. Y es algo contradictorio también, porque, o sea, va la imagen de él, pero él si supuestamente gana, o sea, si él no tiene su gente, va a ser muy difícil llevar la política que él quiere implementar. Pero esto es política. Milei el después se le presidente. pegan todos. Milei el presidente el 10 de diciembre y el 11 tiene Claro. 2 millones de monos colgados atrás igual. Claro. Ya los debe tener. De hecho, hoy. ya los vemos hoy en las imágenes que se difunden con la imagen de Milei, que aparte de la provincia de Santa Fe, repito, no es un capricho de uno, sino que su espacio le largó un comunicado donde prohíbe a cualquier candidato utilizar su imagen para marketing, porque su imagen solo se utiliza para nivel nacional. Pero fíjate, si nosotros hacemos un análisis del marketing, vimos muy pocos carteles, casi nada. Acá no la vi yo ciudad imágenes Santa de Fe. Milei. En Recreo no, nada. O sea, No. lo que es la ciudad de Santa Fe, que hoy empecé a recorrer varios, empezamos a recorrer los días, no había ni un cartel de Milei. Utilizaron como estrategia las redes.
Claro. Que es hoy a lo que la mayoría de la gente hoy accede. Son videos de 7 segundos, 10 segundos e impacta mucho más. Que es lo que yo decía, todo esto del papel, de la cartelería, de la plata que se gasta en publicidad. Hoy hay que ver qué es lo que sirve. Hoy todo el mundo accede a un celular, todo el mundo está metido en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y hoy es lo que vende. Exacto. De hecho, la mayoría de los jóvenes que han votado a Milei lo conocieron por TikTok o por las redes sociales. No es que es una figura que se sienten a verlo en un programa de televisión o que lo escuchan debatir o que hicieron una nota de él. Lo conocen por los pequeños segundos que se muestran en TikTok. Exacto. Y que ahí siempre en las redes se muestra lo que uno quiere mostrar, ¿no? Eso Exacto. también es marketing. Sí. Bueno, la Libertad Avanza obtuvo el 31,6% a nivel nacional. Son los datos provisorios. Recordemos que más o menos vamos a tardar 7-8 días en hacerse el definitivo. Unión por la Patria obtuvo en total el espacio el 28,7%, de los cuales el 6,2% pertenecen a Graboy. Que yo pensé que, si bien habíamos dicho que esta interna era muy cantada de Massa con Graboy, pensé que Graboy le iba a arrimar un poquito más de votos, ¿no? Pensé que, pensé que se iba a quedar tan atrás. Que iba a ser menor la diferencia. Y también tampoco me imaginaba el caudal de votos de Massa, digamos. También me sorprendió. Pensé que también podía estirarse un poquito más. Porque en realidad, bueno, si querés vamos con los datos de Juntos por el Cambio. Me sorprendió los números de Juntos por el Cambio también. Yo esperaba mucho más de Patricia Bullrich y mucho más de Larreta. La verdad que los números de ellos son bastante sorpresivos. Se los llevó Milei. Por eso uno empezaba a analizar todo y te das cuenta que Milei acaparó todo eso. Exacto. La gente que supuestamente seguía en su momento a Patricia Bull, a Larreta, me parece que no lo convencieron y se fueron todos a Milei. Me parece que esas son las diferencias que Milei va sumando. Sí, los votos que le faltan a los dos lados de la grieta, vendría a ser, son los que se lleva Milei, que claramente acaparó ese malestar de la gente que vos decías. Juntos por el Cambio obtuvo el 17,9% de Patricia y el 11,9% de Larreta. Que para mí todo esto tiene que ver. Después, bueno, por supuesto le sigue Chiaretti con un 4% y la izquierda con un 2%. Y un 4,8% de votos en blanco, que yo pensé que iba a ser mucho más. Yo también. La verdad es que el voto en blanco a nivel nacional ha sido un número prácticamente nulo, teniendo en cuenta, ¿no?, el malestar del electorado y todo lo demás. Por eso digo, esta elección en particular, creo que los hechos que pasaron de público conocimiento en los últimos días en Buenos Aires modificaron totalmente el panorama electoral hacia el domingo. Exacto. Creo que la gente se levantó con la necesidad de ir a votar por bronca, por fastidio, por cansancio. Por la inseguridad también. Por la razón que tenga que ser, se levantó e ir a votar por lo que pasó. Creo que eso también perjudicó, obviamente perjudicó a Unión por la Patria y obviamente termina perjudicando a Juntos por el Cambio. Exacto. Sumado todo esto al malestar que generó este sistema electrónico en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, con Larreta, que bueno, todo el mundo hoy sale a cuestionar también esto, inclusive la propia Patricia Bullrich se quejaba, ¿no?, de no poder emitir su voto, más allá de todo el show mediático que se armó en ese segundo, porque también hubo un poco de show, la verdad que es así. Porque bueno, pero me parece que ya se venían planteando estas cuestiones en las elecciones anteriores y me parece que quedó definitivamente desterrado el voto electrónico a partir de esto, porque encima es la misma empresa que la otra vez. Manifestaban ayer que se hizo una licitación donde se presentó solamente esta empresa, que ya había tenido errores, incluso esta empresa también hizo una elección electrónica en Paraguay donde también hubo problemas, digamos, ya viene con un montón de antecedentes y la verdad es que o no hay otra empresa que pueda realizar esta forma de votación, o simplemente hubo un favoritismo hacia esta, que la verdad no cumplió con las expectativas, y lo dijo Servini de Curía, digamos, cerca del mediodía del domingo. Ella manifestó que era una vergüenza la empresa que había sido contratada porque no cubría las expectativas y además no tenía asistencia técnica como para ir a reparar o para asistir a esas máquinas que no estaban funcionando como correspondía. Y también lo que a mí también me llamó la atención de esto es todo a medias, porque fíjate, votaban con una parte con sábana y otra parte electrónico, o ponen todo junto o otro, porque eso también es todo complicado. Por eso también en algunos lugares de lo que es la provincia de Buenos Aires estuvieron hasta las 7:30 votando. Sí. Hay que rever todas estas cosas, más para lo que va a ser las generales. Y en ese sentido también sorprendió que la interna entre Macri y Lustó, digamos, para el gobierno de la ciudad, terminó con un punto de diferencia ante un sistema electrónico que funcionó mal. La verdad que sorprendió que Lustó no saliera a decir, bueno, esperemos al escrutinio, digamos, porque la verdad que podría haber un margen de error cercano a este número en relación a la votación también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que bueno, hay que rever, por eso digo, todo esto ocasionó todo esto. Bueno, vamos al número de recreo para sorprendernos más. Todavía, sí. Todavía mucho más que la provincia, mucho más que la nación.
Bueno, Recreo votó de esta manera. El 46,06% de los votos fueron para la libertad de avanza. Exacto. Un número, creo que abismal, teniendo en cuenta que en Recreo prácticamente no hubo campaña, que prácticamente nadie militó para Milei. El 24,90% se queda Juntos por el Cambio. Allí sí hubo trabajo, militancia de parte de Larreta, de Bullrich, de los candidatos que fueron a concejales y estuvieron así también presentes, y los diputados y senadores a nivel provincial que hicieron también campaña por Larreta y Bullrich. Un número que creo que obviamente no los va a convencer para nada, porque tengamos en cuenta que casi el 20% le saca diferencia a Milei. Exacto. Cuando estaba muy confiado en que Larreta podía ser un buen número en Recreo. 16,82 Unión por la Patria. Triplicando Milei prácticamente a Unión por la Patria. La elección de Unión por la Patria en Recreo fue muy pobre, y un 2,60 de Cheretti, que habrá sido votos del que no sabía quién votar y votó. Claro. Porque no O ex cordobeses que viven. O ex cordobeses que viven en Recreo. Sí. Pero bueno, analizando un poco estos números a nivel general, creo que obviamente es el tema que todo el mundo habla. Hoy amanecimos con un dólar disparado a 600 y pico. Que sabemos que siempre después de una elección, de unas PASO a nivel presidencial, siempre suceden cuestiones en lo que tiene que ver con la economía y va fluctuando, e inclusive ha bajado el costo de los bonos en el Wall Street. Digo, todo eso sucede siempre después de una elección presidencial. El mercado se mueve, el mercado cambiario financiero se mueve. Obviamente que los perjudicados terminamos siendo el último eslabón, porque nosotros mañana vamos a tener aumento del pan, de la carne, del transporte, del gas, del combustible. Inclusive había lugares que no ponían ningún precio, porque están esperando que a ver qué pasa. Hay artículos que son importados que tienen precio de dólar. Claro, sí. Se especula los primeros días, esta semana va a ser así. Siempre sucede lo mismo cuando hay una elección presidencial. Esto es histórico. No es porque haya ganado Milei o haya perdido Massa, es una cuestión que viene sucediendo en el país siempre, cada vez que hay una elección presidencial. Y aparte también ya era uno de los puntos que pedía el Fondo Monetario, justo en esta fecha tenía que hacer todo el cambiario para que ellos le depositen una cierta cantidad de millones. Exacto, que necesitan para pagar. Que necesitan para pagar. O sea, todo cerró que justo post elecciones. Yo me quiero quedar, Lourdes, y acá vamos a debatir seguramente y mucho. ¿Cómo se llama el camarógrafo de Mori? ¿Te acuerdas? Que decía póngame ¿cómo era el nombre? Que hacía el show. Sí, el director. El director. Póncheme. Pozo, ¿no? Pozo. ¡Señor Pozo! Me está haciendo Ponchame las tetas. Ponchame las tetas. Claro. Bueno, vamos a debatir acá, Lourdes. Vamos. Porque más allá de que está puesto el resultado de las PASO en cuanto a la elección de que hizo Milei, y que es indiscutible, y que uno puede no gustarle la elección, pero más allá de eso es el pueblo. Exacto. Y ante el soberano y ante la democracia que uno defiende en estos 40 años de democracia, uno no puede ir contra la voluntad del pueblo. Exactamente. Lo que habría que analizar es qué lleva a la voluntad del pueblo a votar de esta manera a alguien que es de ultraderecha y que pretende un gobierno de ultraderecha, en un país en el que no estamos acostumbrados a la ultraderecha. Entonces creo que lo que hay que analizar es qué errores se cometieron desde el lado de Unión por la Patria, desde el lado del peronismo, qué errores se cometieron por el lado del PRO también para obtener estos números. Porque tengamos en cuenta lo que decíamos hace un ratito, Massa creíamos que iba a obtener un poco más, y Juntos por el Cambio creíamos que también iba a tener un poco más de votos. Entonces, ¿qué ha pasado? Yo creo que el gran desencadenante de lo que ha pasado en la elección y que ha movido todo lo que tiene que ver con la elección fue lo que pasó con Morena, claramente. Eso terminó de indignar, fue la gota que rebalsó el vaso en la ciudadanía de todo el país. Los casos que hoy tenemos, no solamente por lo de Morena, el caso de Cecilia y tantos otros casos que tenemos en el país. Entonces yo creo que toda esta cuestión de la inseguridad, de sentirnos desprotegidos ante esta situación, creo que eso volcó a la gente a ir a votar con bronca, con fastidio. Y también nos olvidemos de la muerte del militante de Molares en la ciudad de Buenos Aires, en manos de la policía, donde la verdad que impunemente funcionarios de la ciudad de Buenos Aires salieron a decir, cuando no había todavía una información oficial, o en realidad cuando todos estábamos viendo a un hombre muerto en la plena plazoleta del Obelisco, un símbolo tan importante también para los argentinos como es el Obelisco, la muerte de un hombre en manos de la policía y los funcionarios están impunemente diciendo que era por un paro cardíaco. La verdad es que esa impunidad yo creo que también indignó, ¿no? Porque creo que todos jugaron un poco tanto con la muerte de Morena, lamentablemente, como la muerte de Molares. Me parece que sí, que eso fue un gran disparador. Y te voy a sorprender, Claudio, porque yo no voté a Unión por la Patria, a ninguno de los dos candidatos. Mira,
¿Y a quién se puede decir? No, mejor no. No, que no, aquí en importante no se puede. Porque la verdad es que para mí Massa no me representa desde ningún lugar, desde ningún lugar de la ideología que yo tengo como peronista. No creo que represente él al peronismo. Ni siquiera me gustó en su momento cuando se hizo el Frente de Todos y se convocó al Frente Renovador, porque fue una persona que criticó severamente tanto al kirchnerismo, a Cristina, digamos, también ha formado parte del gobierno. Así que a mí no me sorprende lo que pasó con Milei, porque también entiendo que inclusive por parte de los peronistas hay mucho enojo, mucho descontento, mucha desilusión. También siento, y esta es mi opinión y es mi sentimiento, que el gobierno de Alberto Fernández no es un gobierno peronista. Entonces me parece que eso también arrastró a un montón de compañeros y compañeras a votar en blanco, a votar a otro candidato o votar otras opciones como la izquierda, por ejemplo. Así que, y tampoco lo voy a votar a Massa, para que quede claro, en las elecciones generales. A mí me parece que tenemos que cuidarnos y respetar nuestra ideología es parte de ese cuidado. Entonces, si vamos a proponer a cualquier candidato, digamos, ya tampoco me gustaba Alberto como candidato, o sea que ya vengo siendo crítica de las decisiones que se van tomando desde hace bastante más tiempo. Entonces yo trato de ser fiel y leal a mí misma y a mis propios pensamientos. Y la verdad es que no voto a nadie ni por enojo, ni por resignación, ni por obligación. Así que, bueno, esa es mi postura. A mí no me sorprende la elección de Milei, quizás sí la cantidad de votos, pero no me sorprende que haya sido primero, porque entiendo la indignación de la gente, entiendo que lo estamos pasando pésimo y que la gente necesita mostrar eso. Entiendo que él la recontrapegó con un discurso hablando de la casta y de los políticos que se chorean la plata, y entiendo que también tiene razón con eso, pero yo lo único que pido, y con esto cierro mi opinión, es que de acá a las elecciones generales escuchemos, y sobre todo quienes lo votaron a Milei, qué es lo que él propone, cuál es el país que él quiere. Porque yo estoy segura, y he visto muchos estados y muchas personas festejando que lo habían votado y que había ganado, estoy segura de que esas personas van a perder. Van a perder derechos, van a perder trabajo, van a perder un montón de cosas. Entonces yo lo único que les pido es que de acá a las elecciones generales de octubre lo escuchen a Milei todo lo que puedan y entonces sí voten sintiéndose representados por esa persona y por sus ideas, no solamente por ese discurso antipolíticos que yo creo que es lo que lo llevó a ganar. Yo comparto, voy a hacerlo de la misma manera, tenía pensado hacerlo de la misma manera, es decir, yo lo había dicho públicamente que no votaría más en absolutamente nunca por un montón de cuestiones, porque creo que es el tipo menos idóneo para ser presidente de un país, teniendo en cuenta que es el ministro de Economía actual y que es un desastre. Pero siempre lo he dicho en este programa también y siempre lo he dicho públicamente, a mí me parece mal este gobierno desde que asumió Alberto, que creíamos que podía hacer un cambio y a los 3 meses nos demostró que simplemente estuvo sentado haciendo absolutamente nada. Entonces creo que este cachetazo que le ha dado el soberano tiene que ver justamente con todo eso. Yo vuelvo a repetir lo mismo que dije, yo no voy a decir a quién voté obviamente, porque reservo el voto, pero sí decir esto, escuchemos, la gente votó, para mí este voto de estos pasos hacia Milei han sido por bronca, es un voto castigo, obviamente que a la clase política que tendrá que sentarse a analizar profundamente el mensaje que le han dado a las urnas, porque es un mensaje muy contundente, muy fuerte, es un gran cachetazo. Entonces, como dijo Lourdes, que de acá a octubre escuchen todos los discursos de Milei, que escuchen sus propuestas, la forma de manifestarse, y de ahí voten un poco pensando, que creo que la gente en esta elección de las PASO no votó pensando a futuro o en lo que pueda venir, sino que lo hizo instantáneamente, momentáneamente en el momento. Ojalá me equivoque, o tal vez mucha gente tiene la convicción de votarlo porque sí, me parece perfecto y es válido. Acá no estamos cuestionando el voto de los que votaron a Milei, sino el hecho de un voto a conciencia que después nos puede beneficiar o perjudicar a todos los argentinos. O sea, votar a un presidente no es algo tan simple, porque no es el voto egoísta de a mí me conviene o no me conviene, sino de lo que le puede representar como país. Así que eso, escúchenlo, escuchen su discurso, su propuesta, lo que propone a nivel general en todos los temas. Y después, bueno, como siempre digo, somos defensores de la democracia y hay que respetar lo que el soberano decida en las urnas de octubre. Hay un tiempo por delante todavía, veremos qué sucede, veremos qué pasa, cómo salen a la cancha los demás candidatos, qué va a pasar por estos candidatos acá. Lo que yo vuelvo a repetirte para cerrar es 27 listas y pasaron 5,
una vergüenza, vuelvo a repetir. Sí, tiene que haber una forma, un sistema en este país de filtrar semejante cantidad de listas al cohete, semejante papel gastado al cohete, mucho dinero, porque todos los partidos en menor o gran medida reciben dinero por cada voto. Entonces me parece que es desperdiciar de 27 que pasen 5, es muchísima plata gastada. Votar a conciencia, pensar, tenemos tiempo para reflexionar, tenemos tiempo para mirar hacia adentro, a charlar con la familia, con los hijos, a meternos en las redes, que hoy son fundamentales, estudiar los discursos, ver las propuestas. Yo entiendo el cansancio, vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir, entiendo el cansancio, estamos hartos, cansados. Y lo que hay del otro lado, la verdad, y la inseguridad. Y bastante, bastante paupérrimo. Lo lamentable es que si bien para muchos Milei no puede llegar a ser la mejor opción, lamentablemente enfrente de lo que tenemos, yo lo dije en un posteo que a mucha gente le enojó, realmente da asco saber que no tenemos una propuesta por la que podamos ir. Realmente, creo que son las presidenciales las que uno realmente no sabe para qué lado disparar, porque si ve de un lado y del otro no tiene nada que, yo por lo menos no tengo hoy nada que me represente. Exacto. Como ciudadano común y como laburante común. Así que bueno, esperemos que es lo que sucede en octubre. Bueno, Claudio, nos encontramos entonces ahora en los próximos días. Vamos a estar realizando la nota a los candidatos que quedaron, que pasaron las PASO para concejales en Recreo. Así es, no se pierdan porque es un mano a mano con cada uno de los candidatos que han pasado en la ciudad de Recreo los concejales, porque ya está la campaña, ya inició la campaña. Ya está. Vamos a empezar a hablar de eso también, de cómo se perfilan las alianzas que hubo, tenemos fotos, tenemos ya algunos nombres que van sonando, de hecho ya se ha lanzado la campaña de manera oficial en las redes, así que bueno, vamos a estar charlando en un mano a mano muy breve pero muy entretenido. Vamos a ver qué se animan a responder los candidatos. Qué bueno. Yo lo que me quedo ya cerrando por las elecciones nacionales que a mí me llama la atención es cómo renace un nuevo partido, cómo nace un nuevo partido. Ya estuvimos en la época de cuando nació Juntos por el Cambio y iba desapareciendo lo que es el radicalismo, y ahora ver cómo viene la ultraderecha y todo pasa en democracia. Exacto. Y ahora cómo crece un partido. O sea, estamos en una época histórica, no solamente por los 40 años de democracia, sino también lo histórico de cómo nace un partido, que llevó a que hoy en día nazca la ultraderecha. Entonces eso también es un contexto de que será en el día de mañana cambiemos y la ultraderecha, ¿seguirá el peronismo o será así como el radicalismo que está todo fragmentado? La verdad que es algo histórico lo que se está viviendo nosotros. En 40 años de democracia renace la ultraderecha, algo que nunca vivió nuestro país. Exactamente, lamentable, la verdad que lamentable. Así que bueno, muchísimas gracias. Vamos a encontrarnos entonces en el próximo bloquecito en la columna deportiva de Nancy Maldonado.